Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor. Soy Caleb Fernández, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Valparaíso. Hoy vamos a comenzar a hablar y reflexionar acerca de Santiago, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13. Este capítulo se llama El mundo al revés. Así que le invito a abrir su Biblia y vamos a leer el versículo 1 y después vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la exposición, vamos a ir leyendo los otros capítulos, los otros versículos. El versículo 1 dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Este mundo funciona desde unas estructuras injustas de poder y dominio, y que nos dictan un mensaje súper claro: tener es poder. ¿Cuál es el problema de esto? Es que esto ha comenzado a entrar en el mundo de la iglesia, en el perímetro de la iglesia. El problema de estas estructuras injustas de poder y dominio es que hacen de nosotros que también tengamos prácticas que tiene el mundo. Al parecer, la acepción de personas es una conducta habitual y un gran problema. Y Santiago nos invita aquí a tener una experiencia cristiana exactamente al revés de lo que plantea como válida esta sociedad. Por eso es el mundo al revés. Nosotros tenemos que tener una cultura, una contracultura en el que podamos tener una ética y una postura distinta frente a las personas que nosotros conocemos y que vienen a nuestras iglesias. La primera cosa que nosotros tenemos en este mundo al revés es la paradoja del cristianismo. Miren lo que dice del versículo 2 al versículo 7, se lo leo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y le decís al pobre: estate tú allí en pie, o sentate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? No sé si ya percibió lo que dice el texto. El rico lo miras con agrado. Al pobre le dice: siéntate tú aquí al lado, más abajo de mi estrado. Al rico tú le fijas la mirada. El texto está construido como que uno lo mira así como con la boca abierta. En cambio, al pobre uno lo pone aquí como degradándolo en su dignidad humana. ¿Cuál es el meollo del asunto? Que al parecer Santiago piensa que este es uno de los problemas del cristianismo. Lo que se sobrevalora y lo que se subvalora. Santiago nos llama a no ser jueces de malos pensamientos. Interesante por cómo lo plantea él. Porque nosotros somos así. Cuando una persona se acerca a nosotros o cuando se acerca a la iglesia, rápidamente nuestra percepción, nuestro prejuicio se activa y somos jueces de malos pensamientos. Nos dejamos llevar por la ropa, por lo que nosotros percibimos, por la apariencia de la persona. Es un tema de percepción. Por otro lado, lo que les dejaba también boquiabiertos a las personas de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Santiago, era lo que el rico llevaba puesto. Y aquí es una clase de rico especial, no era cualquier rico. Tales anillos que menciona el texto formaban parte de la investidura de los oficiales de la aristocracia romana, un miembro de la élite de los más poderosos. Mire qué interesante eso. Cuando la iglesia comienza a lidiar no solamente con el rico, sino con el poderoso.
¿Cómo nosotros nos ponemos delante de personas así? Es muy interesante porque uno tiene que recuperar la enseñanza de Jesús. Aquí cuando dice, por ejemplo, Jesús nos plantea en su primer discurso público, dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Si bien se está hablando de los pobres en espíritu, aquí hay una clara referencia a nuestra forma de encarar nuestro cristianismo. El hermano de Jesús, Santiago, recupera esta enseñanza y nos dice que los pobres son ricos en fe y herederos del reino. Dependen de otro para sobrevivir. Entienden mejor la lógica del Evangelio. Cuando nosotros no tenemos nada para sobrevivir, entendemos mejor la ayuda que otro nos puede dar. Eso no significa que todo pobre va a entrar al reino de los cielos. Estamos diciendo que el cristianismo tiene esta lógica. Entonces, ¿cuál es la opción de Dios? Ir en busca del que no tiene nada y que se reconoce como mendigo delante de él, quien no se ha esforzado, porque al final este mundo nos dice, si tú te esfuerzas, tú puedes conseguir. Es aquel que depende, así es el amor de Dios. Sin distinción, sin mirar las apariencias, sin mirar el poder, el estatus, la condición, el esfuerzo. Dios nos acoge, nos ama, nos acepta y nos sienta junto a Él. Eso es muy, muy interesante. Entonces, Santiago nos plantea aquí la opción del cristianismo, que a esta altura se ha transformado en una paradoja. Cuando el mendigo llega, lo desprecian, y cuando el poderoso llega, lo acogen. Para Santiago, la clave está en que la religión pura es la que sirve al pobre, y de esa manera nos conservaremos sin mancha del mundo. ¿Por qué él menciona este tema de la mancha? Porque aparentemente lo que nosotros tenemos aquí es que el cristianismo de la iglesia de Santiago estaba manchado por el prejuicio y por la discriminación. Y les plantea esto, y les dice, ¿acaso no son ellos los que los oprimen? ¿Acaso no son ellos los que los arrastran a los tribunales? Hermano, nosotros tenemos que librarnos de esa paradoja y ser el reflejo de lo que Dios es. Porque aquí no se trata de que estamos tratando mejor al rico, sino que no estamos tratando bien al pobre. Tenemos un desafío, no hacer acepción de personas, ni distinción entre nosotros mismos, y tenemos que llevar el amor hasta las últimas consecuencias. Por eso viene el versículo 8 al versículo 12, que es la perfección del amor. Mire lo que dice ahí en su Biblia. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, será culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así, hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros experimentamos, cuando nosotros practicamos el amor de Dios, muchas de las distinciones, acepciones o discriminaciones o prejuicios que nosotros pudiéramos tener hacia las personas se tornan absurdas e inconcebibles. ¿Por qué existe la discriminación? ¿Por qué existen los prejuicios? ¿Por qué hacemos nosotros acepción de personas? Porque no amamos como Dios ama. Ese es el punto. No amamos como Dios ama. Nosotros nos fijamos en las apariencias. Nos fijamos en la proyección de santidad que una persona nos proyecta. Nosotros no amamos igual a Dios.
Para Santiago, hacer acepción de personas era la transgresión de la ley del amor. Esa ley que nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es muy interesante porque el texto no está diciendo que te tienes que amar primero tú para que ames a los demás. Es entender cómo te amó Dios. Es entender cómo tú has experimentado el amor de Dios. Es reconocerte a ti como un pecador salvado por la gracia. Y de esa misma manera nos dice, Santiago nos dice, de esa misma manera tú tienes que amar al otro, entendiendo que el otro también ha sido objeto del amor de Dios y que se reconoce como pecador y que se reconoce como alguien que no merece el amor de Dios. Lo interesante aquí en el texto es que hay que guardar la ley, pero no solamente un punto, porque uno puede decir yo no mato, uno puede decir yo no miento, uno puede decir yo doy los vueltos correctamente, pero aquí el texto dice, si tú haces todo eso correctamente, pero discriminas, entonces estás fallando a toda la ley. Por eso, si ofendes en un punto de la ley, te haces culpable de todos. No mientes, no adulteras, no matas, pero discriminas, eres transgresor de la ley. Entonces, Santiago nos dice, ¿cuál es la clave aquí? Llevar el amor hasta las últimas consecuencias, llevar el amor hasta las más altas cumbres de la perfección. Entonces, ¿cómo seremos juzgados nosotros? Por la ley de la libertad. La del amor. ¿Por qué? Porque es una transgresión a la ley del amor, aquella que nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero nos queda el versículo 13, que sería nuestro tercer punto, el triunfo de la misericordia. Dice el texto, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí hay una conclusión, y ahí nosotros también nos acercamos a nuestra conclusión. No habrá misericordia para quien no hiciere misericordia. Interesante porque no es una condicionante, más bien es una revelación. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Si haces acepción de personas, si no ejerces la misericordia, esto solamente demuestra tu decadencia espiritual y tu falta de experiencia de fe verdadera. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que aquí habrá juicio sin misericordia. Si tú sostenidamente discriminas, si tú sostenidamente haces acepción de personas, eso solo demuestra que tú no has tenido una experiencia con el Dios de amor. Entonces, ¿por qué es tan importante la misericordia? Porque esta es la clave para entender nuestra salvación. Nuestra miseria fue alcanzada por el corazón de Dios, misericordia. Nuestra miseria fue alcanzada por el corazón de Dios. Este mundo solamente ve apariencia y se deslumbra con nuestros aires de bondad, pero Dios ve miseria y su miseria y su corazón se acerca a nuestra miseria. Piensen conmigo para terminar. Nuestra fe será finalmente probada en el día del juicio. ¿Pero qué será probada? Si nuestra fe ha sido regalada por Jesús, ¿qué será probada? Justamente la expresión de nuestra fe, nuestras palabras de desprecio, nuestras palabras de acepción de personas. Nuestras actitudes serán juzgadas. Cuando no ejercemos la misericordia, estamos negando nuestra fe y trayendo sobre nuestras cabezas juicios. Nosotros necesitamos estar seguros de que practicamos las doctrinas que defendemos. Nosotros tenemos una sana doctrina, pero Jonás también lo tenía. Jonás tenía una doctrina correcta, una excelente teología, pero discriminaba. ¿Qué es lo que hacía Jonás? No tuvo misericordia y rechazó a las personas que Dios quería alcanzar. Creo que mucha de la experiencia dañina de nuestras iglesias tiene que ver con esto. Al pobre se lo menosprecia y al rico se lo sobrevalora. Hermanos, que la misericordia triunfe sobre el juicio.
No solamente en el día final, sino en el día a día. Que la misericordia que nosotros hemos experimentado triunfe sobre el prejuicio que nosotros podamos tener sobre las personas. Que aprendamos a amar como Dios nos amó y como Dios ama. Que el Señor le bendiga.